Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Estoy haciendo estos videos para agilizar un poco las clases y que podamos entendernos mejor, ¿sí? La última vez estuvimos viendo una serie de conceptos, ¿sí? Teníamos el concepto del lenguaje, que es la capacidad de todos los seres humanos de poder comunicarnos. Es una capacidad innata. ¿Qué quiere decir esto? Que uno nace con esa capacidad, ¿sí? Es lo mismo que decir, nacemos con la capacidad de respirar, ¿sí? Es tan innato, es tan natural en nosotros comunicarnos que se puede asemejar a respirar, ¿sí? También vimos el concepto de lengua, no es lo mismo lenguaje que lengua, ¿sí? Lengua es un sistema de signos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un signo? Un signo es una letra, ¿sí? Un número, una palabra, todo lo que nos sirva para comunicarnos es un signo. Y esos signos se organizan en sistemas que se llaman lengua, ¿sí? Para comunicarnos dentro de un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Los españoles nos vamos a comunicar dentro del grupo de los que hablan en español, ¿sí? Los alemanes se comunicarán dentro del grupo de los alemanes, los ingleses dentro de los ingleses, ¿sí? Cada comunidad tiene su propio sistema de signos, ¿bien? ¿Cuáles son las características de la lengua? Es social. ¿Qué quiere decir? Que se transmite, verifica, recrea, organiza todo en una comunidad. Bien, es organizada, ¿sí? Uno no puede hablar como le gustaría o como se le cante, ¿sí? Tiene que hablar dependiendo de un sistema de reglas. ¿Quiénes ponen las reglas? La RAE, la Real Academia Española. Pero no es la única que pone las reglas, sino nuestra comunidad, todos los que conviven con nosotros a nuestro alrededor. Si los de alrededor nuestro no nos entienden cómo nos expresamos, no sirve de nada que sigamos hablando de esa manera, entonces tenemos que cambiar, ¿sí? Organizar nuestra forma de hablar. Es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque nosotros no estamos hablando del mismo modo que hablaban los españoles de 1800, ¿sí? Es completamente diferente nuestra lengua actual a la lengua de 1800. Entonces, con el tiempo va cambiando, ¿sí? Ahora no lo podemos ver, no podemos ver los cambios que están ocurriendo, pero dentro de 100 años seguramente la lengua va a ser muy diferente a la que estamos hablando ahora. Y por último, es intangible. ¿Qué quiere decir esto? Que no la puedo tocar, ¿sí? La lengua no es algo que puede venir a la puerta de mi casa, tocar y decir hola, ¿cómo andás? Y darme un abrazo, ¿sí? La lengua es algo intangible, algo que está en nuestra mente, ¿bien? Entonces, como no la podemos tocar, necesitamos del habla o de la escritura para que se pueda manifestar, ¿sí? La tenemos en nuestra mente y la tenemos que manifestar de una manera. ¿De qué manera la manifestamos? Hablando o escribiendo. También habíamos visto el concepto de literatura, que según la RAE es el arte de la expresión verbal, tanto escrita como hablada, ¿sí? Cualquier cosa que se haga con la intención de crear belleza, de hacer algo bello, con la expresión verbal, ¿qué quiere decir? Con las palabras, eso es literatura, ¿sí? La literatura no solamente está escrita, ¿bien? Una canción puede ser literatura porque intenta ser linda, ¿sí? De hecho, hay un músico muy reconocido que es Bob Dylan, que ha ganado un premio Nobel de literatura, ¿sí? Entonces, la literatura, según la RAE, es el arte de la expresión verbal, tanto escrita como hablada, ¿bien? También vimos que todos los textos del mundo, si bien son infinitos, incontables, no nos alcanzaría la vida para poder leer todos los textos del mundo, ¿sí? Porque de hecho una vez que terminamos de leer un libro, se está escribiendo otro en alguna parte del mundo, se está editando otro, ¿sí? O incluso hay algunos que están desapareciendo, pero no lo sabemos,
¿sí? Son tanta la cantidad de libros y de textos que hay en el mundo que no los podemos contar, ni siquiera tener toda la vida, aunque empecemos al primer año de edad a leer libros, ¿sí? No nos alcanzaría la vida para leerlos a todos, ¿sí? Sin embargo, aunque son tan infinitos e incontables, los podemos dividir en dos categorías, ¿sí? Los textos literarios y los no literarios, ¿sí? El propósito de los textos literarios, ¿sí? ¿Por qué entrarían estos textos en esta categoría? Es porque tienen un propósito artístico o estético, al contrario de los no literarios, que solamente tienen un propósito de ofrecer información, persuadir, dar instrucciones, etcétera, dependiendo cuál es el texto que estoy hablando, ¿sí? También los textos literarios lo que buscan es hacer reflexionar, no solamente sobre el contenido de mi texto, sino también sobre la vida, sobre el lenguaje, ¿sí? Que uno se ponga a reflexionar una vez que leyó ese texto, ¿sí? En cambio, los no literarios, bien, no pretenden hacer reflexionar, solamente o te dan información, o te intenta persuadir, o te dan instrucciones de algo, bien. Los textos literarios quieren crear belleza mediante la palabra, mientras que los no literarios solo cumplir con el propósito, bien. A los literarios les importa más cómo decir las cosas que qué es lo que se está diciendo. Todo lo contrario a los no literarios, que en realidad lo que le importa es que uno entienda, por ejemplo, cómo armar una pileta, ¿sí? No importa usar palabras bonitas en un manual de cómo armar la pileta, ¿sí? Lo que importa es que el usuario entienda cómo armarla, y si hay palabras lindas o no, no es relevante, ¿sí? El único propósito es dar instrucciones, no importa que sea bello. En cambio, los literarios sí, necesitan belleza en el lenguaje, ¿bien? Los textos literarios pueden ser novelas, cuentos, fábulas, poesías y canciones, mientras que los no literarios son recetas, manuales, informes, noticias, etc.